Bien, ayer la Cámara de Diputados aprobó, la oposición no lo aprobó, 3 préstamos por 625 millones de dólares. Ahí hay 100 millones que son con una agencia francesa de desarrollo para programa de acción climática. Eso es de las cosas que se cuelan ahí. Hay otros 300 que son con el BID, que parece que son de la misma situación. Pero hay 225 millones que son con el Banco Mundial, que son para adecuación de las redes eléctricas. Y entonces yo ahí me tengo que referir, porque dice el programa de mejoramiento de las redes de media y baja tensión y normalización de clientes de las sedes. Yo estoy a favor de ese préstamo. Además, es un préstamo que se va a ejecutar en eso. Lo que no se sabe es cómo se ejecuta aquellos 750 millones de dólares que emitió el gobierno en Hacienda, que lo promocionó el ministro de Hacienda, que ya ve bonos verdes. Eso y estos 100 millones para mitigación climática, es casi lo mismo. Por eso es que yo a veces digo que hay préstamos y hay préstamos. Pero por demás, por eso yo apoyo del préstamo para el sector eléctrico. Le hace falta inversión y el gobierno que está dando luz con un déficit de 1.500 millones, 90.000 millones de pesos, 1.500 millones de dólares, por estar con el regalo de la luz a todos los barrios, que eso está un error desde el principio, que se lo discutía yo con mi amigo Almonte, el ministro anterior, y con el Celso Marrancini, y con cualquiera, ese no es el punto es que eso ha llevado a este problema, aumento de la demanda exorbitante, y hay que hacer esas inversiones, y si se hacen con financiamiento externo para proyectos así, de rehabilitación de las empresas, yo lo apoyo. Dice la oposición que el sector eléctrico es un barril sin fondo, pero porque sea un barril sin fondo, no se puede dejar de financiar esos proyectos, porque esos proyectos van a hacer que las empresas puedan recuperarse y cerrar ese déficit operativo que tienen bajo la gestión actual que está manejando la cosa. Ahí vemos a cada rato que metieron un tipo porque se robó los medidores, que desconectaron qué sé yo cuántas cosas en Maquiteria, que en Barahona, que en Asua. Eso era lo que había que hacer durante 4 años. Pero Morrison estaba haciendo politiquería y tirándose fotos con muchísimas mujeres y muchísimo bulto y muchísimas cosas. Vi ahí que Celso designó al director comercial de este. Hay gente criticando eso y yo lo apoyo, porque entonces eso pasa, quiero decir, que lo designe el presidente del consejo. El consejo designa al gerente que va a estar aquí, allí, y le tiene que responder al consejo. Pero si el presidente nombra al Saramagullón que va a nombrar en Edesur como Morrison y nombra después a Celso en el consejo o a quien sea, el tipo no le va a hacer caso porque él está nombrado por decreto. Él tiene acceso al presidente, es un hombre del presidente. No. Ahí nombró al de Edesur y ahora acaba de nombrar el director comercial, un señor apellido Pizarro, que estaba ahí como gerente de la empresa interino. O sea, que esté ahí, que resuelva. Lo importante es que el gato case ratones, que hagan su trabajo y de gestión y de persecución del fraude. Bien hecho aquello de publicar la lista de este. ¿Dónde se ha quedado la otra lista, la de Norte y de Sur? ¿Por qué no se publicó? Yo tengo que preguntárselo a Celso. Pero bien, entonces yo apoyo ese préstamo, la parte, porque hay préstamos y hay préstamos. Hay préstamos que yo no los apoyo. Pero, por ejemplo, con la reforma fiscal que se acaba de retirar, se hablaba de que era para bajar el déficit, la sostenibilidad de la deuda y bajar la deuda, pero seguimos cogiendo prestado. Pero no es que no sigamos cogiendo prestado. Yo le he hecho aquí, les he analizado, pero el problema no es el stock de deuda. Tenemos 76.000 millones ya de deuda. Están 20.000 del Banco Central y 45 por ahí del sector público no financiero. Pero tú pagas y tú haces un rollover, un reenganche, como decimos aquí. O sea, yo pago, entonces yo no puedo pagar 700 millones de dólares, vamos a decir, de intereses al año, y que lo voy a sacar de la economía, obviamente, y no voy a recibir nada de fuera. Entonces yo tengo que hacer un balance. Mi economía crece en 5%. ¿Cuánto pago? 7, 35, le meto 3 más. Ok, y así sucesivamente. Entonces yo pago y el neteo no me da el crecimiento. Yo cogí 45 mil, pero pagué 20. En realidad, neto son 25.
vamos a decir un número, estoy poniendo un ejemplo. O sea, lo importante es ese neteo, pero ha crecido bastante. Pero que se iba a disminuir el déficit no se tocaba con el presupuesto, con ese proyecto que se sometió. Entonces que se vendían falacias. Cuando yo hice aquí el comentario que los bonos bajan porque las calificadoras de riesgo, eso es un disparate, es una falacia fiscal, porque ese proyecto no iba a disminuir el déficit, ni si no se disminuye el déficit, no se disminuye el financiamiento para cerrar ese déficit, que es diferente a estos proyectos de préstamo, que sí tienen particularidad. ¿Y para qué es? Esto es para cerrar los gastos que tú tienes, que no cerrados los gastos, porque si tú redujeras tus gastos, quito 10 aquí, quito 15 allí, quito 20 aquí, a lo mejor cierras ese déficit. Obviamente eso tiene un costo político y un costo, digamos que social en cierto modo, pero ahí está, tienes que buscar prestado para financiarte, que también es malo. Entonces yo apoyo eso. Dice Antonio Marte, que se da risa, que por qué tienen los funcionarios que presentar su declaración jurada, que eso lo pueden hacer hasta secuestrar. ¿Ustedes saben cómo él es? Digo, ¿pero para quién te mandó a meterte a senador? Te hubieras quedado millonario por allá en tu casa, con tu guagua de Conatri, haciendo tu negocio y no hubiera molestado a nadie. Ah, pero tú quieres ser presidente y no quieres presentar tu declaración jurada. Esa Morrobel, don Freddy Vera, que hacía ese personaje, no conocía seguro a Antonio Marte, pero hubiera hecho buenos programas. Dice él ahora que vamos a llorar lágrimas de sangre por haber retirado la reforma fiscal, el disparate, el tollo que hicieron, porque es que era un tollo. Antonio Marte la retiró el presidente porque ese disparate lo que nos iba era, déjeme usar la palabra, no, lo que nos iba era a destruir económicamente, socialmente y hasta políticamente. Así Antonio Marte, que cuando usted no sepa de qué va a hablar, usted mejor se calla. Aquí hay muchas empresas que no pagan y muchos subsidios que se entregan y que hay que revisarlo. Sí, eso era lo que se dijo, había que revisarlo, hacer un estudio ex ante, caso por caso, no salía a lo loco y a meterle 72% de las recaudaciones al ITEVIS, que lo van a pagar la clase media. A ti no te importa, Antonio Marte, porque tú tienes muchísimo cuarto. Pero la clase media y la clase baja, aunque tú quieras decir que la defiende, era la que iba a sufrir. Tú sabes de eso, no estoy hablando basura. Pero bueno, gracias a Dios que el presidente la retiró y lo que tiene que hacer ahora es sentarse, convocar a los sectores para que se discuta realmente una reforma que, como Dios manda, una reforma bien, que no sea regresiva, que sea progresiva y que sea integral para que en lugar de frenar la economía, genere más dinamismo de la economía, facilite las inversiones. No ese esperpento que habían preparado ahí, que no ha habido nadie, ni siquiera los dirigentes del gobierno pudieron salir a defender. Algunos funcionarios, por solidaridad, salieron, pero no tenían ni siquiera menudo para poder justificar esas barrabasadas que se pusieron ahí, que ya lo hemos analizado, no vamos a entrar en eso. Pero ahí está Antonio Marte de Lindón. Vamos a hacer otra pausa, estamos en Economía y Mercado y vamos a venir entonces con las opiniones del señor Brache, que es de la Asociación de Industria, pero también presidente del Grupo Rical, que produce leche, que está muy interesante. Venimos en breve.